la suma de los solutos más importantes, el sodio y el potasio, y el otro es el agua corporal total, lo que significa que cualquier alteración de uno de estos factores va a alterar el plasma de sodio. Este gráfico nos va a ayudar a entender la fisiopatología de las hiponatremias. Vemos aquí que los osmoles totales de sodio y potasio sumados son aproximadamente 5.800 equivalentes a nivel del cuerpo. Y en un paciente de 70 kilogramos aproximadamente tiene 42 litros de agua. O sea que si hacemos el cálculo, vemos que el 5.800 dividido por 42 nos da 140, que es lo que medimos en los laboratorios. Y de ahí es que viene el valor normal del sodio. Pero cada vez que estas relaciones se encuentran alteradas, puede haber una disnatremia. En este caso hablaremos de la hiponatremia. Aquí vemos 4 ejemplos en los que el agua corporal total está comprometida y generalmente el compromiso de esa agua corporal total es mayor que los cambios que vemos a nivel del sodio y potasio osmolar. Por ejemplo, el primer ejemplo, aquí tenemos una acumulación neta de agua corporal total, lo que vemos, por ejemplo, en polidipsia primaria, pero en nuestros pacientes cuando hacemos una iatrogenia y damos líquidos hipotónicos, por ejemplo, esos protocolos de cisplatina. En la segunda opción tenemos aquí una gana neta tanto del sodio total como de la agua corporal, pero que es a mayor cantidad. Nuevamente aquí lo vemos, por ejemplo, en procesos que se tiende a acumular sodio por activación del sistema de renina-angiotensina, pero que también causa la acumulación de agua, generalmente por la vasopresina, cirrosis hepática, fallo hepático. Aquí hay disminución de ambos, pero la disminución de los solutos es mayor que la del agua corporal total. Lo vemos, por ejemplo, en los procesos hipocolémicos, el síndrome de pérdida de sal cerebral. Y por último, una disminución del sodio, pero con un aumento del agua corporal total, lo que vemos, por ejemplo, con el síndrome de secreción de ADH. Y lo que todas tienen en común es que en cada una de esas ganancias de agua corporal total es un exceso de agua que es libre de electrolitos. Y eso es lo que causa, cuando hacemos la relación solutos-agua, de que nos dé una disminución del plasma de sodio o hiponatremia. El trastorno electrolítico más frecuente es la hiponatremia, como dije, un 30%, y se asocia a mucha mortalidad, y generalmente está mediado por la vasopresina. La vasopresina, como todos sabemos, actúa a nivel de las células principales de los túbulos, y a través del vasoreceptor 2 causa una reabsorción de agua que, si es en exceso, nos conlleva a hiponatremia. En el ámbito de la onconefrología, esta puede ser debido a un proceso ectópico, por ejemplo, la neoplasia secretando ADH o vasopresina de manera ectópica. Se ve, por ejemplo, el cáncer de pulmón o el cáncer de cabeza y cuello. Ese es nuestro típico síndrome inapropiado de elevación de la vasopresina. Pero también puede ser causada por quimioterapia. Por ejemplo, la ciclofosfamida, también muy interesante, la ciclofosfamida puede causar un metabolito que perfora las células principales y causa un exceso de reabsorción de agua. No es que están secretadas más ADH, sino que es mayor permeabilidad a esa reabsorción de agua, y es lo que se llama una SAE10 nefrogénica. La vincristina sí puede causar una ACE10 como otros medicamentos. Y las patologías del sistema nervioso central y pulmonar que afectan el cerebro pueden también causar un aumento de la vasopresina o el síndrome de pérdida de sal. Los trastornos electrolíticos pueden clasificarse de acuerdo a los valores, leve, moderado, severo, y eso es en base a los niveles de cada uno, y es importante porque la sintomatología va a ser diferente, al igual que el sentido de emergencia para el tratamiento. Las 3 preguntas claves que nos vamos a hacer cuando hagamos un sodio bajito es, lo primero, si la hiponatremia es real, es decir, estamos lidiando con una hiponatremia hipotónica, y para responder esa pregunta utilizamos la osmolaridad del suero. Eso es lo que nos va a decir la tonicidad. Si es así, si definitivamente una hiponatremia hipotónica, la siguiente pregunta es si hay una disminución de la osmolaridad de la orina. Eso es para ayudarnos a determinar si esta hiponatremia es mediada por la vasopresina o no. Y si es así, si tenemos una osmolaridad que está bastante elevada, que es porque la vasopresina está presente,
Entonces la siguiente pregunta es si es una liberación de la vasopresina de una manera fisiológica, maladaptiva o patológica. Y para eso utilizamos el cero urinario, que nos permite evaluar la activación o no del sistema de renina-angiotensina. En ese sentido, tenemos un paciente con un sodio menor de 135. La primera pregunta es si es hipertónica o hipotónica. Para eso hacemos la homogeneidad del cero. Si es menos de 135, o sea que es un paciente que está hiposmótico, es una hipotonía real. La siguiente pregunta es si está mediada por la vasopresina. Por eso hacemos la osmolalidad en la orina. En aquellos que tienen una osmolalidad bajita, significa que están orinando una orina bien diluida, es apropiada. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en un paciente que está tomando mucha agua o en las hidrataciones iatrogénicas. Pero si tenemos una osmolalidad en la orina que está elevada, lo cual contradice a la respuesta no normal, significa que hay una presencia de vasopresina que es inadecuada. Ahora la pregunta es si esa vasopresina está por un factor fisiológico precipitante o no, y para eso evaluamos la perfusión renal por el nivel del sodio en la orina. Si el nivel de sodio en la orina está disminuido, significa que hay una hipoperfusión renal, generalmente por hipovolemia o por una falla una disminución del gasto cardíaco. Si el sodio está elevado, ya ahí estamos hablando de una presencia de una vasopresina errática, inapropiada, y ese es nuestro síndrome de ADH. Lo único que yo quiero mencionar sobre el tratamiento es que cuando los pacientes están sintomáticos, el objetivo del tratamiento es el síntoma, no la corrección del sodio. Así, cuando un paciente se presenta con convulsiones o comatoso, letárgico, el sodio está en 110, en 112, 113, queremos aumentar el sodio al nivel mínimo que podamos mejorar la sintomatología, y luego sí vamos a ese ritmo de control que debe ser despacio para evitar una amiloidosis. Para el manejo de la LSADH hay muchas estrategias. La restricción hídrica es el primer paso. En nuestra experiencia es muy poco efectiva, sobre todo en pacientes oncológicos. La urea, lo cual aumenta la acuaresis o la habilidad del riñón de excretar agua sin electrolitos, similar a las pastillas de sal, lo cual las utilizamos mucho menos. Los lactanos, que son inhibidores de la vasopresina a nivel renal, el problema es que son costosos, tienen que ser empezados cuando los pacientes están admitidos, y tienen muchos efectos secundarios, incluyendo lesiones hepáticas. Y finalmente, cuando se trata el tumor, ya sea por resección, generalmente ese trastorno electrolítico se corrige. El síndrome de piel de sal, hay que hacer una distinción primordial del síndrome de ADH. Es muy difícil en práctica, es muy fácil de describir, pero en práctica es sumamente difícil diferenciarlas. A veces la única manera de diferenciarla es que tú le das un poco de solución salina. Si el sodio se empeora, eso indica que es una SADH. Si el sodio mejora, es una pérdida de sal, y es porque estos pacientes con la pérdida de sal cerebral están muy hipovolémicos. La insuficiencia renal o suprarrenal, piensen siempre si el paciente tiene un checkpoint inhibitor que puede estar causando una adrenalitis y causar así una insuficiencia adrenal, lo cual la clave a veces es una hipercalemia concomitante. Si es necesario, se puede hacer una estimulación con la CTH y darle una dosis de esteroides de estrés, sobre todo si el paciente se encuentra en estado crítico. Bien, ya salimos del mar de Dios. Vamos ahora al calcio. El calcio es importante porque también se asocia a mortalidad. Y para entender qué es lo que está pasando con las diferentes patofisiologías en la expresión del calcio, hay que entender cómo nuestro cuerpo maneja el calcio. Y el calcio, que está en diferentes compartimentos, está en el hueso, está unido a la albúmina. El calcio del plasma, lo que llamamos el calcio iónico, está muy estrictamente regulado por dos sistemas. El sistema en verde es el sistema de la hormona paratiroidea. Como saben, estas hormonas secretan la hormona o la PTH, la cual tiene tres funciones primordiales. La primera es que va al hueso y causa una resorción ósea y liberación de calcio y fósforo del hueso hacia la circulación, y por eso se restaura el calcio.
También va al riñón, y en el riñón permite un aumento de la reabsorción del calcio, pero promueve una excreción del fósforo para evitar la hiperfosfatemia resultante. Y por último, estimula la producción de la 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que se requiere para la segunda activación del calcitriol. La vitamina D, ya sea dietética o por exposición de rayos ultravioleta, pasa al hígado, donde recibe su primera hidroxilación y luego activada por esa enzima que ya mencioné, la 1-alfa hidroxilasa, a lo que se llama calcitriol. Y el calcitriol puede actuar a nivel de los enterocitos y promover la reabsorción de calcio y fósforo. Así tenemos el sistema de la PTH, que causa una hipercalcemia neta sin afectar el fósforo, y la vitamina D, que causa una hipercalcemia y una hiperfosfatemia. Entonces, en este caso, por ejemplo, un paciente con hipercalcemia de un linfoma de Hodgkin, estadio 4, con un calcio de 15.2, eso está elevado. La hormona paratidoria está 3, pues está apropiadamente suprimida, un PTH-RP negativo, un calcitriol marcadamente elevado, con confusión, náusea, vómito, cambios en el EKG y una disminución de la tasa de filtración glomerular. La hipercalcemia se ve en un 10 a un 30% de los pacientes oncológicos y se ve principalmente por razones obvias en pacientes con mieloma múltiple, por mucho. Seguido por los cánceres escamosos de pulmón, de mama, renal y linfoma. Ese diagnóstico inicial se presenta como diagnóstico inicial en un 1 o 5% de los casos, pero lo importante es que cuando se ve en un paciente con cáncer, denota un alto índice de mortalidad. Y eso va a ser importante a medida que veamos el protocolo diagnóstico de estos casos. Siempre tenemos que tomar en cuenta que hay un aumento significativo de la mortalidad. Dentro de las patologías que causan, de la fisiopatología que causa la hipercalcemia, en la malignidad la más común va a ser lo que llamamos hipercalcemia humoral, y es producto de una secreción de un péptido relacionado a la PTH. No una PTH per se producida por las glándulas paratiroides, sino por las células cancerígenas. Esa PTH-RP es idéntica en estructura a la PTH, actúa en el mismo receptor, con la única diferencia de que la PTH-RP no estimula la producción de calcitriol como lo hace la PTH natural. Entonces, el mecanismo de la hipercalcemia va a ser dúo, primero porque reduce la expresión renal, bloqueando esos transportes a nivel del riñón, pero también por la activación de esos osteoclastos causando una resorción ósea. El resultado neto es de una hipercalcemia. Vemos aquí en la gráfica donde tenemos la PTH estimulando los osteoblastos a que activa los osteoclastos a causar más resorción ósea, de ahí la hipercalcemia. Pero interesante, los osteoclastos también liberan TGF-beta, lo cual es una citoquina que estimula a la mayor producción de PTH-RP por la célula tumoral, lo cual cierra su propio ciclo. En un 1% de los casos aproximadamente, la hipercalcemia no es por la producción de PTH-RP, sino por la producción de otra forma de inducir hipercalcemia, en este caso calcitriol. Generalmente se ve en procesos granulomatosos, pero en pacientes con cáncer es común de procesos linfoproliferativos, como linfomas y tumores de las células germinales. Como hay una excesiva producción de calcitriol independiente a la PTH, lo que tenemos es aumento del calcio y reabsorción del fósforo a nivel del sistema gastrointestinal. Este tipo de hipercalcemia, como es entérico, no osteopático, no responde generalmente a los tratamientos comunes antirresortivos por bifosfonato. Los otros casos, un 20% son las metástasis osteolíticas. Esta es por destrucción del hueso, pero también por producción local de esas metástasis de hormonas y citoquinas que activan a los osteoclastos. En menos de 1% hay una PTH ectópica. Esos son bien difíciles de diagnosticar. Son, por ejemplo, yo vi el caso de un paciente con un tumor hepático celular, donde tenía una PTH de 3 dígitos bien elevada, todas las glándulas estaban normales, no se había diagnosticado el cáncer y eventualmente con un PET-CT se vio que tenía esa masa,
Y ese era el resultado de la hipercalcemia. El tumor per se estaba produciendo PTH, lo cual es raro. Y se comporta muy similar a un hiperparatiroidismo primario. Otras causas de hipercalcemia que no podemos olvidar, como dijimos desde el principio, somos oncólogos, cualquier otra causa de hipercalcemia en otro paciente se puede ver en estos pacientes. Inmovilización, la deshidratación, el uso de medicamentos como diuréticos triacídicos. Las manifestaciones clínicas a nivel neurológico, gastrointestinal y cardiovascular, pero realmente el paciente que viene por hipercalcemia, si tiene un estado mental preservado, te dice que viene porque está orinando mucho y porque tiene mucha sed. Eso es una de las presentaciones clásicas y es debido a esa hipercalcemia causando una diabetes insípida. ¿Por qué pasa? Bueno, rápidamente, esta es el asa gruesa ascendente de Henry, donde tenemos aquí la célula que responde a los diuréticos de asa. Ahí es que actúa en esta bomba en KCC2, aquí es que actúa la furosemida, la furosemida. Normalmente ese segmento de la nefrona es impermeable al agua. Y lo que estamos haciendo es reabsorbiendo soluto sin la reabsorción de agua. Por eso es que se llama el segmento donde se diluye la orina, pero aún más importante es el segmento donde se crea una medula que es hiperosmótica. Entonces, estamos reabsorbiendo el cloro, reabsorbiendo sodio sin agua, causa que la osmolaridad de ese medio esté sumamente elevada. Eso es importante porque es precisamente por esa hiperosmolaridad que luego, al final de la nefrona, cuando se ponen los canales de aquaporina, el agua puede reabsorberse porque simplemente fluye por el gradiente, por el efecto gradiente. Hay un receptor que es el receptor sensible al calcio que se encuentra aquí en la membrana vasolateral y su función es bloquear o inhibir, similar como lo hace un diurético de asa, inhibir esa pompa de NKCC2. Fisiológicamente tiene sentido porque al hacer eso evitamos la reabsorción paracelular del calcio que resulta por esa bomba. Es una manera de protegernos sobre la hipercalcemia. Pero cuando hay una hipercalcemia significativa, hay una inhibición significativa de esa bomba, lo que causa que ya no se esté absorbiendo esos solutos que generalmente causaban la hiperosmolaridad en la médula, y ahí tenemos que no importa cuánta ADH haya en la parte distal, como ya no hay un gradiente hiperosmótico, el agua no puede reabsorberse. Entonces eso es una diabetes insípida nefrogénica, y eso es lo que presenta el paciente con hipercalcemia, por eso orina mucho y por eso tiene mucha sed. Aquí para resaltar que lo que monitoreamos es la PTH, el calcitriol y la PTH-related peptide, y a veces el fósforo, porque eso tarda para recibir los laboratorios, si es que lo tenemos disponible. A veces el fósforo puede orientarles de cuál es el sistema que está más afectado. Si el fósforo está elevado o normal, generalmente es por la producción de calcitriol, y si está bajito es por un problema de la PTH. El manejo consiste en hidratación. Estos pacientes tienen una vasoconstricción por el calcio per se. Ya les enseñé que es como que esos pacientes estén tomando diuréticos, tienen una hipovolemia y tienen una acuaresis. Entonces es por eso que la hidratación es vital. Importante entender que cuando esos pacientes, la reabsorción del calcio en el riñón es dependiente del flujo urinario. Entonces, una hipercalcemia de 17 no empezó como una hipercalcemia de 17, empezó como una hipercalcemia de 12 que causó mucha orina y causó vasoconstricción, y esa disminución del flujo urinario hace que el riñón reabsorba más calcio a nivel proximal. Mientras más despacio el flujo urinario es, mayor es la reabsorción de calcio, causando esa hipercalcemia 12 a que vaya a 17. Entonces, la idea aquí es la reexpansión del volumen para que ese flujo urinario aumente y haya menos reabsorción del calcio y promover así la calciuresis. La calcitonina se utiliza de manera como puente, no es un tratamiento definitivo para la hipercalcemia, pero es en lo que los bifosfonatos empiezan a actuar. Y la razón es porque hace una taquifilaxia. Cuando uno administra la calcitonina, eventualmente los receptores de calcitonina ya no responden al medicamento en 48 a 72 horas.
Pero como dije, es una buena práctica para el puente de bifosfonatos. Los bisfosfonatos, lo que más utilizamos son el pamilonato y el soletronato en caso de hipercalcemia. El pamilonato se estimó que mejora el calcio en un 40% y es dosis dependiente, hasta un 100% cuando se da a 90 miligramos. Sin embargo, hay que tener cuidado con la tasa de filtración glomerular, a pesar de que se puede usar con pacientes con tasa glomerular menor de 30, la dosis debe ser ajustada y el tiempo de la infusión también debe ser prolongado. Esto no es así por el celodrato. El celodrato puede causar una injuria tubular y está contraindicado en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 30. Sin embargo, en estudios que comparan pamilonato con soletronato, el celodrato parece ser más efectivo para el manejo de la hipercalcemia. Hay un fármaco que utilizamos generalmente en pacientes con problemas renales, que es el denosumab. Aquí los oriento. Aquí tenemos el osteoblasto. El osteoblasto produce una citocina que se llama RANKL. Esa que son los puntos amarillos, interactúa con el RANK que está presente en los osteoclastos. Los osteoblastos así estimulan los osteoclastos a que destruyan hueso y que liberen calcio en caso de una resorción ósea. El denosumab lo que hace es que se une a esos RANKL para evitar que haga esa interacción con los osteoclastos y así promueve la apoptosis de los osteoclastos. Fue aprobado en el 2010 para el manejo de la osteoporosis, en el 2014 para la hipercalcemia asociada a la malignidad. La dosis es de 120 miligramos sub-Q al primer día, una semana, 2 semanas y al mes, y luego se repite cada 4 semanas. El mayor efecto secundario es que puede causar una hipocalcemia severa y se recomienda que en pacientes que vayan a recibir este medicamento que estén retratados con calcitriol previo. Otras opciones adicionales tenemos los corticosteroides. Estos inhiben esa enzima que les había mencionado, la 1-alfa-hidroxilasa, lo cual convierte en la vía regular para el tratamiento de la hipercalcemia en esas entidades que hay una producción de calcitriol excesiva, como son los procesos granulomatosos, los linfomas. No va a ser efectiva para los procesos hipercalcémicos mediados por la PTH. El cinecáncer, que es un calcimimético, fue probado para el hiperparathyroidismo y puede ser utilizado en ciertos procesos de hipercalcemia, pero no muy común. Y finalmente la hemodiálisis, la cual es indicada en cualquier momento que haya una oliguria y compromiso hemodinámico importante o una hipercalcemia sintomática con acortamiento del complejo QT, el paciente es sumamente sintomático y que sabemos que la rehidratación no va a mejorar el paciente. Si se decide hacer una terapia continua, les debo advertir que debe estar bien pendiente al fósforo, porque estos pacientes tienden a estar un poco hiposfosfatémicos. La hipercalcemia, cuando se detecta, el manejo agudo, ya mencionamos el primer paso, que es la hidratación, y el segundo paso, el bisfosfonato. Mientras esperamos que estos actúen, se puede utilizar la calcitonina, y ya el paso 3 o 4, dependiendo de si el paciente responde al bisfosfonato o no. Como les dije anteriormente, todo esto es considerando siempre, en todo momento, cuál es la meta del cuidado, pronóstico y conversación con el paciente, ya que no queremos gastar mucho dinero, hacer muchas intervenciones, si el pronóstico de hipercalcemia es asociado a tan alta mortalidad. Entonces, en este caso, la hipercalcemia era por calcitrol ectópico, se manejó con hidratación y con prednisona y se normalizó en 72 horas. La hipocalcemia generalmente es producto por medicamento, en este caso de un paciente con mieloma múltiple que estaba usando denosumab, tenía el síndrome de Chebostek, que es característico de la hipocalcemia, y simplemente con el reemplazo de calcio se mejora. Los trastornos del fósforo muy peculiares son, por ejemplo, este fue un caso que fue uno de los primeros casos que yo vi en la clínica de onconefrología. 68 años con cáncer de próstata metastásico, se presenta con una fatiga extrema, que apenas se podía salir de la cama, calambres musculares, el fósforo no se detectaba, menos de 0.9, una fracción de excreción
del fósforo de más de un 70%, lo cual es inapropiado. La creatinina normal, un calcio relativamente bajo, la PTH estaba elevada y la vitamina D estaba sumamente disminuida. Y la gammagrafía veíamos que tenía cáncer metastásico por todos los huesos. ¿Qué puede causar la hipofosfatemia en nuestros pacientes? Puede ser producto de las terapias dirigidas, puede ser producto de un síndrome de Fanconi, como expliqué, cualquier tubulopatía proximal. En nuestro caso, una osteomalacia oncogénica, producto de una producción excesiva del factor de crecimiento F23 o el FGF23, el cual se produce en los osteoblastos y causa una fosfaturia. O también puede ser el síndrome de realimentación, sucede cuando el paciente está muy malnutrido y se empieza a alimentar sumamente rápido. Eso causa una liberación de insulina importante. La insulina puede causar no tan solo el movimiento de potasio hacia la célula, pero también del fósforo, y el hueso también puede ávidamente empezar a reabsorber el fósforo. Los síntomas son de debilidad, miopatía, dolor óseo, anemia hemolítica por falta de ATP en los glóbulos rojos, rhabdomiólisis porque el fósforo es requerido para la perfusión muscular adecuada. La parálisis del diafragma puede causar falla respiratoria y puede haber una disfunción cardíaca. Entonces, en nuestro caso, medimos el plasma de FGF23 y estaba aumentado a 812. Eso es sumamente aumentado. Un paciente en diálisis no tiene, por ejemplo, unos 100, 120, estaba sumamente aumentado y se estima que fue por el cáncer metastásico. Se le dio un bloqueador del FGF23 por lo menos el fósforo subió a 1.6, 1.7 y tenía menos síntomas. Por último, el trastorno de potasio. Eso puede ser, por ejemplo, la hipocalemia, la cual puede ser por una pérdida gastrointestinal, como por ejemplo las tubulopatías que ya mencionamos previamente, una pérdida gastrointestinal, glucositis, esto pasa en un joven, diarrea, y finalmente una redistribución transcelular. En conclusión, trastornos electrolíticos son frecuentes, subreconocidos e independientemente del pronóstico en pacientes con cáncer. Siempre diferenciar si es una causa general, no oncológica, por un efecto directo del cáncer o un efecto de la terapia. El SIDH es la causa más frecuente de hiponatremia y siempre descartar una adrenalitis o una hipofisitis por checkpoint inhibitors. La hipercalcemia de malignidad, que se ve un 80% relacionado a ese PTHRP, requiere un tratamiento rápido con hidratación, bifosfonato, y recuerden que eso asocia a mortalidad. Los trastornos electrolíticos por checkpoint inhibitors son generalmente producidos por endocrinopatías, así que pensemos en esteroides. Y finalmente, la onconefrología es un trabajo en equipo, como el Dr. Duque ha mencionado múltiples veces, donde se requiere una participación temprana del nefrólogo para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Por eso, gracias y definitivamente muchísimas gracias por la atención durante todo el día. Ha sido un honor y un placer para mí estar aquí. Y puedo contestar cualquier pregunta cuando quieran. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas las experiencias, pero la Sociedad Dominicana de Nefrología le doy el presente certificado por la conferencia de trastornos electrolíticos en pacientes con cáncer.